Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda mesa de las jornadas filológicas, que tengo mucho gusto y el honor de presentar a ustedes a tres notables investigadoras de nuestro instituto, a la doctora Verónica Volko Fernández, a la doctora Carolina Olivares Chávez y a la doctora Aurelia Vargas Valencia. Cada una de ustedes va a tener 18 minutos, de 18 a 20 minutos para su ponencia. No vamos a hacer presentaciones para aprovechar al máximo el tiempo. Y pues, bien, muchas gracias al público por estar aquí, muchas gracias a las ponentes. Y cedo la palabra inmediatamente a la doctora Verónica Volko Fernández, que nos hablará hacia la explosión del símbolo moderno en la pintura del siglo XVII novohispano. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a compartir un PowerPoint. Entonces, ahorita ya se puede ver el PowerPoint. Sí. Díganme, por favor. Ok. Bueno, Cristóbal de Villalpando pinta en la Catedral de Puebla una cúpula barroca con el tema del cosmos. Dentro del contexto de la polémica científica que enfrentó a Carlos de Sigüenza y Góngora, estudioso de la física moderna, contra el escolástico Eusebio Quino. Cristóbal del Castillo, miembro del Cabildo de la Catedral de Puebla, patrocinó esta obra para el techo del altar de los Reyes. La fecha en que empezó a pintarse, 1689, coincide con la primera edición de la Libra Astronómica y Filosófica de Sigüenza y Góngora y es 2 años posterior a los Principia Mathematica con que Newton cierra la revolución científica moderna. La cúpula poblana, con su original diseño cósmico, parece participar a su modo dentro de la aguerrida discusión científica. Solo pudimos explicarnos su enorme complejidad iconográfica dentro de este contexto histórico en el que varias concepciones sobre el cielo tenían que coexistir unidas. La cúpula intenta compaginar geométrica y hermenéuticamente esta multiplicidad, diseñando una partitura polifónica en la que superpone iconográficamente 4 concepciones del cielo propias del catolicismo. La primera es la corte celestial, la segunda es el empirio, la tercera son los 7 arcángeles principales y la cuarta, las moradas de Santa Teresa de Jesús. La corte celestial, preside la pintura con la Sagrada Trinidad, a la que se suma debajo la figura de María, quien sostiene enorme custodia ayudada por 2 arcángeles. Este súbito acceso a la corte divina nos remite a la visión de San Juan Evangelista en su Apocalipsis, cuando se le permitió ver una puerta abierta en el cielo que daba paso a una vasta sala con el trono divino. Posteriormente, el evangelista describe los cantos celebratorios de los espíritus alados que estarían siendo ilustrados en la cúpula poblana mediante sus múltiples ángeles músicos. También menciona 24 ancianos de blanco postrados con coronas. Aquí los podemos ver. Que a su vez están presentes en ella, ¿no? Luego el evangelista distingue 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, a los que la pintura aludiría a través de sus múltiples personajes hierosolimitanos. El testigo de esta corte celestial, Juan Evangelista, aparece en la cúpula sobre la lucarna occidental con su gran libro abierto sobre las piernas y el dedo índice apuntando a la escena sagrada. San Juan luce el rostro blanco, lampiño y juvenil del efebo con el que frecuentemente se le representa en el 17.
Viste a la romana, capa roja sobre camisa blanca en la parte superior y túnica verde en la inferior. Está aquí. Junto al evangelista hay un ángel vestido de rosa. Esto es muy interesante. Con mirada extasiada, cuya ondulante capa parda sugiere el perfil del cuello, cabeza y pico de un águila, al que se integran para completar el icono las alas del mismo ángel. Es un ángel águila, por decirlo así, que es fascinante. El águila es el atributo más habitual de Juan Evangelista, pero aquí no está literalmente presente, sino solo insinuada junto a su brazo izquierdo, colocada en la misma posición que en la alegoría de la... Perdón, sino que solo está insinuado junto a su brazo izquierdo, colocada en la misma posición que en la alegoría de la mística Ciudad de Dios de Villalpando en Zacatecas. Aquí tenemos la misma, ¿no? El mismo icono del águila. En este último cuadro, el evangelista, acompañado por la Madre Ágreda y por el águila que le es representativa, nos presenta una visión de la Virgen en la Jerusalén celeste. La segunda concepción católica sobre el cielo en la cúpula poblana es la del empirio. El tema del empirio nos lleva a los pensadores griegos e involucra a la estructuración del universo entero. Recordemos que en la geografía medieval la Tierra se encontraba en el centro de una serie de esferas concéntricas que incluían a los otros elementos más los planetas. A la Luna la seguían Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y después la esfera de las estrellas fijas y sobre esta el primum mobile o primer móvil. Lo anterior conformaba el cielo uranio sobre el que se levantaba el cielo empirio. El empirio es palabra griega que significa fuego y luz, y era el lugar donde la mitología situaba antaño el lugar de los dioses. Este se volverá en la cosmografía cristiana la morada inmóvil de Dios, de los ángeles y de los elegidos. Dante afirmaba que el cielo empirio es el que está activando la enorme velocidad del primum mobile. En la cúpula de Villalpando, a nuestra izquierda, bajo el dedo de Baraquiel, podemos encontrar una máquina metálica de la que cuelgan varios angelitos, es esta que vemos, como prendidos de un carrusel. Esta máquina representa al cielo cristalino, primer motor o primum mobile, del que penden las inteligencias angélicas dirigiendo a sus respectivos planetas. Esta curiosa representación del primum mobile pudo ser inspirada, fíjense qué interesante, por la máquina de armonías cósmicas con la que Johannes Kepler representa el ordenamiento matemático musical del sistema solar en su Mysterium Cosmographicum. Sobre la máquina del primum mobile, el arcángel Baraquiel apunta con su dedo índice a la divinidad central, recordándonos el hecho de que el primum mobile estaba siendo vertiginosamente imantado por el empirio. El pequeño objeto musical que agiliza el cielo uranio acabará por confirmarnos que estamos en el empirio, del que nos dice Dante, quieto y pacífico es el lugar de aquella suma deidad que es la única que se ve así por completo. El empirio de la cúpula poblana anilla círculos concéntricos recordándonos la jerarquía celeste de Dionisio Areopagita. En la pintura, la zona superior bajo la linternilla muestra un color amarillo y está incrustada de rostros angélicos dorados en alusión a los serafines, cuyo nombre en hebreo equivale a decir inflamado o incandescente, pues estos ven la razón del orden de la providencia en el último fin, que es la bondad divina, según Tomás de Aquino. Por otro lado, el nombre querubín significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría y poder para conocer y ver a Dios. No será de extrañar que los querubines en la cúpula del altar de los reyes estén enmarcando con círculos a la custodia y a la paloma del Espíritu Santo, cual si comprendieran la providencia divina.
El nombre de trono, según Pseudo Dionisio, indica que están por encima de toda deficiencia terrena, alejados de cualquier bajeza. Según Santo Tomás, estos contemplan la disposición de los juicios divinos en ellos mismos. Podemos encontrar a los tronos en la cúpula, en las cabecitas angélicas sosteniendo al mundo sobre el que Dios Padre descansa su mano. No se ven muy bien, pero ahí está. El Empirio de Villalpando también está habitado por ángeles y diversos bienaventurados, tal como fue concebido por San Agustín, donde la felicidad consiste en la visión beatífica de Dios, pero también en el reencuentro con las almas de los familiares y amigos fallecidos. Dando la espalda al muro testero, nos topamos a nuestra derecha con una escena de 8 hombres y mujeres desnudos, con caras anhelantes y manos plegadas en oración. El hecho de que estas almas redimidas se representen como desnudos nos hace pensar en las teorías sobre la resurrección de la carne tras el juicio final de San Agustín, cuando a hombres y mujeres se les devuelve la desnudez del paraíso original, aunque sin atracción erótica que implique deseo, tentación o posesión, y donde todos además tendrán cuerpos bellísimos. El tercer tema iconográfico presente en la cúpula de Villalpando es el de los 7 arcángeles principales, mismos que configuran una geografía simbólica mediante sectores radiales que adoptan el carácter del arcángel en cuestión. Estos príncipes del cielo son identificables por su gran tamaño. 2 de ellos al frente, Uriel y Yehudiel, de hinojos, ayudan a la Virgen a sostener la custodia. Y atrás de este grupo principal podemos localizar a nuestra diestra a San Gabriel y atrás a Sealtiel, a nuestra mano izquierda a San Miguel y siguiéndolo a Baraquiel. Al fondo de la cúpula, fuera del alcance de la mirada de los fieles, se encuentra San Rafael desplegando gigantescas alas. La cúpula de Villalpando coloca a María como reina de la sabiduría al rodearla de estos 7 arcángeles, ya que cada uno preside una disciplina humanista, como ocurría en el grabado medieval Hortum Deliciarum con las 7 artes liberales. Joseph Nogales nos explica cómo cada arcángel se asocia con una ciencia y está vinculado con los salves de las antífonas de María. Así, la primera columna de la Casa de la Sabiduría es el Salve Regina. Va a ser asistida por el príncipe Miguel y representada por la teología. La segunda, en el Salve Mater Misericordiae, es presidida por Gabriel y probada por la filosofía. La tercera, en el Salve Vita, es asistida por Rafael y probada por la medicina. La cuarta columna la preside Yehudiel, quien persuade con música. La quinta es asistida por Baraquiel, probándola la astrología. La sexta corresponde a Sealtiel, quien prueba con leyes. En la séptima columna, Uriel con la geometría nos muestra la admirable asunción de María Santísima. Esta vinculación de los arcángeles con una ciencia construye una alegoría de sabor neoplatónico, a la vez que genera una geografía simbólica. Así, por ejemplo, a Yehudiel corresponde la orquesta musical más grande, a Sealtiel el espejo de los ministros prudentes, a Baraquiel el primum mobile, etc. Otro de los temas dentro de la cúpula serán las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. Esta santa no solo es tema recurrente en los sermones novohispanos, sino también presencia principal de uno de los relieves de la fachada central de la Catedral de Puebla, y también lo fue del colateral original del altar de los Reyes. Podríamos contar en el Empirio de Villalpando 5 círculos concéntricos jerarquizados. Sin embargo, por encima del último se integra el círculo de la luz natural de la linternilla, que según Bargelini estaría representando la presencia de Dios. También el espacio inferior del barandal podría contarse como un primer círculo, ya que Villalpando incorpora a sus 4 lucarnas al pintar sus contrafuertes con bichas doradas sobre color azul. Se podrían, por lo tanto, contar 7 círculos en esta cúpula que, al analizarlos más de cerca, nos llevan a pensar en el castillo del alma de las moradas de Santa Teresa de Jesús.
A estos 4 temas sobre el cielo, la corte celestial 1, segundo, el Empirio, tercero, los 7 arcángeles principales y cuarto, las moradas de Santa Teresa de Jesús, se sumaría un 5º tema, el templo de la música, que funciona como metaícono organizador de todos los anteriores y que Villalpando retoma, ¿no?, de los instrumentos y templos de la música de Robert Fludd y Athanasius Kircher. La habilidad geométrica y compositiva que en la cúpula poblana ensambla estos temas va a metaforizar el orden divino de la creación. Aquí, cada nueva propuesta cósmica, debido a la precisa estrategia de su colocación, enriquece a las anteriores sin tener que cancelarlas. Al aludir a la armonía cósmica de la tradición clásica, la cúpula remite, fíjense qué interesante, al rigor de las físico-matemáticas modernas, compitiendo artísticamente con ellas. Además, frente a la intransigente escisión de la polémica científica, la cúpula diseña un tertium datur que no cancela ni al pasado de la tradición, ni tampoco a la pujante modernidad, ¿no?, sino que incorpora elementos de ambas. El cosmos poblano emula, por ejemplo, mediante el pictoricismo barroco, la infinitud del universo de los científicos, al que remite a su ámbito espiritual. Por otro lado, se apropia de la precisión de la matemática moderna mediante su estricta geometría. Así, la cúpula acata el zeitgeist moderno, aunque adopte el prudente modelo tolemaico en su iconografía. Por otro lado, articula en lo gráfico un concepto barroco que refresca poéticamente las diversas voces simbólicas de la tradición. La cúpula poblana enfrenta así, mediante su polifónica propuesta, al univocismo de la moderna mecánica sideral, ya casi hegemónico en Europa, pero también, mediante su exponenciada creatividad, ahuyenta la repetitiva esterilidad de las autoridades escolásticas. Esta polifonía plástica reinventa un cosmos que supera en el campo del arte y de la imaginación todo lo anteriormente pensado y diseñado, tanto en la tradición como en la ciencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Verónica por su exposición, además en el tiempo preciso y justo. Y bueno, a mí se me pasó decir que toda la mesa está dedicada al arte y la literatura en Nueva España, y que reverbera muchísimo con el libro presentado hace rato de las literaturas en el siglo XVI al XVIII. Y bueno, la impresionante lectura que está haciendo Verónica, iconológica o de hermenéutica simbólica de la obra tal vez más compleja pictórica del mundo no hispano, es toda una exposición muy importante. Ojalá y tengamos unos minutos para que se hagan preguntas. Y sin más, paso a darle la palabra a la doctora Carolina Olivares Chávez, que nos va a hablar sobre la Eneida a través de la obra de Pedro Peralta, La Lima Fundada. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y quiero manifestar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, en especial a la doctora Marta Montemayor, por permitirme participar aquí. Y saludo a los apreciables colegas de esta mesa. Inicio. La Eneida a través de la obra Lima Fundada de Pedro de Peralta. En esta ponencia comprobaremos que Pedro de Peralta y Barnuevo, poeta peruano del siglo XVIII, se basa en la Eneida para componer Lima Fundada, obra donde Francisco Pizarro es el nuevo Eneas. Veremos que el limeño relabora el episodio amoroso de Dido y Eneas y el pasaje donde Anquises vaticina al héroe troyano
el glorioso futuro de Roma. Para esta exposición me baso ante todo en la Eneida, traducida por Rubén Bonifaz Nuño, y en la edición de Lima Fundada, que data de 1732. 1. Sobre el autor. Pedro de Peralta fue abogado, poeta, rector en 3 ocasiones de la Universidad de San Marcos y por su erudición colaboró con 7 virreyes. Entre su vasta producción literaria sobresale Lima Fundada o Conquista del Perú, poema épico dividido en 10 cantos. Cabe añadir que su compatriota Pedro Bermúdez lo llamó el Virgilio español. Y aquí, refiriéndome a la exposición que acaba de dar la doctora Volkov, justamente las historias de la literatura equiparan a Peralta con Carlos de Sigüenza y Góngora por su erudición. 2. Ecos de la Eneida en Lima Fundada. En el prólogo, Peralta afirma que para redactar su obra se basó en Homero y Virgilio, porque ambos autores épicos son ilustre ejemplo del ingenio humano y nacieron ya inmortales. Señala que al igual que ellos, su protagonista es un héroe militar y comenta que trató de complacer al cronista Buenaventura Salinas y Córdoba, quien consideraba una injusticia olvidar a Pizarro. Desde el inicio de su poema, Peralta sigue a la Eneida, pues declara, cito, «Canto las armas y el varón famoso que al vasto nunca imaginado imperio, que de un nuevo orbe otro orbe es prodigioso, pasó el primero del confín Hesperio, el que al vencer intrépido y glorioso, hizo en el rico antártico hemisferio, hallando en sí un esfuerzo soberano, otro descubrimiento de lo humano». Canto 1, octava 1. El autor invoca a la musa épica para que lo ayude a realizar una proeza equiparable a las hazañas de Pizarro, y elogia de este modo al oriundo de Trujillo, España. Cito, «Allí el invicto héroe valeroso, Hércules español, Marte extremeño, el Dionisio cristiano, el hazañoso, el gran Pizarro, el ínclito, el glorioso, de quien tanto inmortal aún no es diseño, se apresta una osadía, en cuya guerra se hizo escalar el cielo, abrir la tierra. Este, contra salvajes indomables, mucho boreal confín ya sojuzgado, venciendo afanes a otro insuperables, de brava la ciudad hubo fundado». Canto 1, octavas 16 a 17. Luego viene el episodio de Dido y Eneas. Aquí remite a la Eneida, libro 1. Cuando Francisco Pizarro llega a Tumbes, encuentra a su Dido. Dice Peralta, «En la de Tumbes, rica austral Cartago, beldad es principal, adusta Dido, entendida hermosura cuyo halago, flecha es noble de bárbaro Cupido. A esta, en fin, bella bárbara amazona, miró el héroe con tan noble efecto, que a un agrado que mutuo ser la abona, la admiración encadenó el afecto. Y a ser la heroína de la austral corona, supremo dueño, al amoroso aspecto, dejará el adalid solo la vista, la entrada ociosa, ociosa la conquista». Canto 2, octavas 1 y 2. Pizarro se enamora de la Dido peruana, hermana del rey Atahualpa. Aunque Peralta no menciona más datos, sabemos que se trata de Quispe Sisa, bautizada con el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Como Dido, la princesa aloja en su palacio al extranjero y él explica a qué se debe su presencia en esas tierras. En esto se remite a la Eneida, libros 2 y 3. Por su parte, la doncella le cuenta lo más importante sobre los 12 reyes incas, ilustres gobernantes de su pueblo. También habla de las enormes riquezas del Perú y de varios presagios que anunciaron la caída del imperio. Al igual que Eneas, por un breve tiempo, el conquistador fue presa del amor, dice Peralta. Entonces, la sagaz regia hermosura, delicias mil, encantos mil dispone, con que al héroe divertir procura, porque más en sus lazos se aprisione.
Canto 3, octava 52. Luego, también tenemos la separación de los enamorados. En su prólogo, el limeño reprueba que en la Eneida, libro 4, Júpiter mande a Mercurio para arrebatar a Eneas de los brazos de Dido, solo después de que el troyano mancilló la pureza de la reina con engaños. Para el peruano, este comportamiento es por demás indecoroso. Por ello, en Lima Fundada se aparta de Virgilio y hace que Júpiter envíe a su hija más querida, Palas, alegoría de la virtud, para que le recuerde a Pizarro su gloriosa misión. Peralta introduce esta variante. Entonces, no al veloz nieto de Atlante como al troyano, Júpiter destina para librar del embeleso amante del héroe la fuerza peregrina. La virtud misma, Palas triunfante, de Olimpo le desciende más divina, pues cuando Venus bélica aparece, más hermosa de suerte resplandece. Canto 3, octava 59. A continuación, reproducimos cómo amonesta Palas al protagonista. En esta sección, Peralta triplica el número de versos que Virgilio puso en boca de Mercurio. Cito: Gran Pizarro, le dice, español Marte, a quien tanto la España el mundo debe, cuyas glorias, por más que aliente al arte, cantar el vaticinio no se atreve, a quien tanto laurel joven reparte. ¿Cómo cuando el destino te ha elegido a la más inmortal gloriosa empresa, captivo te adormeces de Cupido? ¿De Venus eres deliciosa presa? Así, ya vencedor te ves vencido, al carro atado de infeliz princesa. Así lo que con bárbaros furores no pudo un mundo contra tu alto celo, ha rendido con débiles ardores de una belleza el amoroso anhelo. Deja ya esa homicida cruel delicia, deja ese falso desvelado sueño, en que es puñal deseado la caricia, en que el afecto es trágico beleño. Deja un empleo que fatal desquicia la fábrica inmortal de tanto empeño, y por salvar tu gloria de tu abismo, húyete hacia tu esfuerzo de ti mismo. Canto 3, octava 60 a 63. La diosa desaparece y el héroe, obediente, retoma sus planes militares. En palabras de Peralta, tocado así de la paladia mano, el grande héroe en tal ardor se enciende, que el impulso siguiendo soberano, el corazón del corazón desprende. Continuando del orbe peruano, la alta empresa, al gran Cusco, el viaje emprende. Canto 3, octava 65. Es así como Pizarro se despide de la princesa y se va. Ella se queja y llora por la abrupta partida del héroe, pero no se suicida como Dido. Al final del canto 8, la pareja consuma su amor luego de que el héroe cumple su objetivo y luego de casarse. Después viene el episodio de los vaticinios de Anquises. Aquí se remite a la Eneida, libro 6. El limeño evoca el pasaje donde Eneas está en los Campos Elíseos. Al final, cuando Pizarro se alista para fundar una ilustre ciudad, oye un hermoso canto y se interna en la selva. Cito a Peralta: toda atraviesa así la selva umbrosa, a cuyo fin a un campo sale ameno, afrenta del Elíseo deliciosa, paraíso celestial, cielo terreno. Canto 4, octava 45. El autor peruano declara que se apega a Virgilio, quien usa el vaticinio de Anquises, padre de Eneas, para elogiar a los varones ilustres que Roma proporcionó desde su fundación hasta la época de Augusto. En Lima Fundada se le aparece el conquistador, un bello joven, que le vaticinará el porvenir de Lima. Se trata del sacro genio tutelar de dicha ciudad. Escribe Peralta: hermoso entonces joven se le ofrece, mortal, le dice, cuyo ardor merece tantas luces, prevén tu inteligencia, que ahora conocerás cómo esclarece tu mente la inefable providencia, que al futuro corriendo el denso velo,
la alta estirpe te muestre de tu celo. Canto 4, octava 49. El muchacho revela lo que sucederá desde que Pizarro funde Lima hasta 1732, fecha en que Peralta termina este poema. El joven enumera todos los reyes, virreyes, los principales sucesos históricos, los ilustres varones que con armas y letras darán gran prestigio a Lima y al reino español. Cabe decir que las predicciones son muy extensas y ocupan casi la mitad del poema. El genio alaba de antemano las proezas que realizará el héroe y exclama: en fin, oh gran Pizarro esclarecido, del cielo para el cielo destinado, lo que auguraba Séneca has cumplido, lo que deseó Alejandro has conquistado, un orbe en que el autor ha restituido con usuras de reinos lo negado. Canto 4, octavo 85. Animado por Palas y el genio sacro, tras varios intentos, Pizarro funda Lima y sofoca la última rebelión encabezada por Manco Cápac. Conclusiones. A partir de lo expuesto, es evidente que Pedro de Peralta se basó en la Eneida para componer Lima fundada e innova al reelaborar los pasajes de Dido y el vaticinio de Anquises con el fin de que Pizarro sea más virtuoso que los máximos héroes grecolatinos. Tal como anunció en su prólogo, el protagonista supera todas las hazañas de Aquiles, todo el viaje de Ulises, toda la conquista de Eneas, porque descubrió y conquistó un nuevo mundo, el virreinato del Perú, considerado en época de Peralta como la mayor y más rica parte de América. Además, colaboró en la evangelización. Casi al final de su obra, El peruano se refiere así a Francisco Pizarro: que más que el hijo de Peleo ardiente, fundaste el imperio que venciste, que más que el dueño de Ítaca prudente, no erraste el mar que inmenso repetiste, que más que Eneas pío y reverente, no ya un Lacio, una América erigiste, donde de Italia y Troya las grandezas caben en un jirón de sus riquezas. Esto es Canto 10, octava 104. Sirva esto como pequeño incentivo para volver a leer a Virgilio y a Peralta. Muchas gracias. Muchas gracias a Carolina por su interesante ponencia. Y ahora pasamos a la ponencia de la doctora Aurelia Vargas Valencia, Pompeya, Herculano y Estavia en la Nueva España. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Lavaniegos, por la presentación. Saludo a mis compañeras de mesa y una felicitación a la doctora Montemayor y a todo el equipo del instituto por hacer posibles estas jornadas 2021 que han tenido una amplia convocatoria. Muchas felicidades. Bueno, en principio esta ponencia está preparada tanto por la maestra Elvia Carreño como quien les habla, y voy a dar lectura yo a este breve documento en el que procuramos sintetizar los avances de esta investigación. Comienzo por decir que este es un trabajo que forma parte de un proyecto internacional convocado por la Universidad Carlos III de Madrid, en la que participan varias universidades del mundo hispano y de Italia, y por México participamos 2 académicas de la UNAM. El objetivo es investigar a fondo la influencia de los descubrimientos de esas ciudades antiguas en el ámbito hispanohablante, y para nosotras en particular significa también estudiar un aspecto más de finales del siglo XVIII sobre la tradición clásica en México, dado que es un siglo del que hemos estudiado ya otros textos, como el de la Real Expedición Botánica Nueva España, de José Mariano Mociño, y en mi caso además el texto Lucubraciones de Magro y Beleña, la primera edición en México de las instituciones de Justiniano,
un texto utilizado para enseñar los cursos elementales de Derecho en la Facultad de Leyes de la Real Universidad de México. Las historias de Pompeya, Herculano y Estavia se unieron por la erupción del Vesubio en el siglo I de nuestra era. Y a partir de entonces y durante varios siglos se contaron y escribieron mitos y relatos que tuvieron como fuente los escritos de Marcial, de Plinio el Joven y de Tácito, testimonios antiguos de aquel terrible suceso. Pero la historia dio un giro cuando en 1735 Carlos III, rey de España, ordenó una excavación intensiva en Pompeya al recibir noticias del Pozo de las Maravillas, del que en lugar de agua se podían extraer reliquias. A partir de entonces aparecieron por todos lados y en diferentes idiomas relatos de viaje, noticias, publicaciones, múltiples manifestaciones artísticas inspiradas en las construcciones, las esculturas, las pinturas y los diseños de esa ciudad antigua. La recepción del suceso impactó los ámbitos culturales y sociales en diversas partes del mundo, y México no fue la excepción. En periódicos locales publicados entre 1738 y 1936 de la Hemeroteca Nacional, detectamos 8,865 referencias sobre Pompeya, 6,813 sobre Herculano y 70 sobre Estavia. Con el análisis minucioso de estas referencias ha sido posible determinar que un factor primordial para la difusión de los hallazgos arqueológicos entre el gran público fueron precisamente las notas periodísticas y la producción bibliográfica que provenía de Europa, al igual que la creada en estas tierras. Podemos señalar entre ellas La destrucción de Pompeya, obra escrita por Niceto de Samacuá, Relatos de viajero, Las alas nómades de Rubén M. Campos, Los relatos de Justo Sierra, publicados en el periódico El Imparcial, y el de Ramón Rodríguez Arangoiti. De igual manera, a través de notas hemerográficas del siglo XIX y principios del XX, pudimos ubicar las noticias de 3 óperas que fueron puestas en escena, denominadas Los últimos días de Pompeya, Ione y la flauta mágica, y un acto de ilusionismo que representa la destrucción de Pompeya, titulado Lais o la mujer fénix. Las notas hemerográficas develaron también la manifestación de esa influencia en el uso frecuente de los nombres Pompeyo, Pompeya, Herculano o Herculana a partir del siglo XIX, y del mismo modo la connotación de tragedia, desastre o exterminio para la palabra Pompeya. Así se aprecia en la nota denominada Temblores del periódico La Voz de México, que señala, cito, dice la Victoria de Oaxaca que continúan allí los temblores y se sintió uno muy fuerte de oscilación y trepidación. ¿Llegará a ser Oaxaca otra Pompeya? El cielo no lo permita. Fin de la cita. Estos usos llegan incluso a lo chusco, como lo deja ver la nota siguiente, tomada de la sección Noticias Generales del periódico El Coahuilense, en la nota titulada Fecundidad, que dice, en el municipio de San Andrés, Veracruz, Crispín Vara es padre de 8 criaturas nacidas en 4 partos, todos dobles. Una hija de Vara se casó y en el primer parto tuvo 3 hijas. La madre se llama Herculana. Si una hija de Herculana se casa en su oportunidad, es probable que dé a luz a 4 niñas del primer alumbramiento, y así las demás. El marido de Herculana debe desear una catástrofe como la de Pompeya. Fin de la cita. El momento que implicó la recepción para México inicia en Madrid, cuando Carlos III, en 1786, a petición de diversos académicos,
aprueba el envío de la selección de vaciados a la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, en Nueva España, que en ese entonces comenzaba sus funciones. De este modo, los bustos de la Villa de los Papiros de Herculano y algunos otros de Pompeya llegan al Nuevo Mundo para ser utilizados como modelos. Así, desde mediados del siglo XVIII, el estilo pompeyano satisfizo distintas necesidades artísticas y se extendió en México a diversos ámbitos del arte, la decoración e incluso la moda del vestido y el arreglo personal. Sobre arquitectura y diseño de interiores, la referencia que muestra un sorprendente detalle descriptivo es la de Ignacio Manuel Altamirano, publicada en 1868. Se trata de una nota periodística del periódico El Monitor Republicano, titulada Una casa pompeyana en México. Él comenta que el Club de la Unión celebraba veladas literarias y una de ellas se efectuó en la conocida Casa Pompeyana, ubicada en la calle 5 de Mayo, que pertenecía a Schiaffino. De acuerdo con esa descripción, la casa posee un pórtico jónico decorado con frescos pompeyanos que representan las 4 estaciones y las 4 edades del hombre. Y en el extremo derecho hay un pequeño jardín interior llamado Viridarium. De ahí, leo ahora una cita, se pasa a la exedra que se subdivide en 2 salones. Uno de ellos se construyó con el mismo aspecto y pinturas de la casa de Adriano, obras ejecutadas por artistas de la Academia de San Carlos, en las que se reproducen escenas de la Ilíada y la Odisea de Homero, del poema de Hesiodo y de las tragedias de Esquilo y Sófocles. Otras áreas de la casa son el triclinium o comedor y el tablinium, en el que se guardan los archivos de la familia. Y existen las reproducciones de la casa llamada de Castor y Pollux en Pompeya. Fin de la cita. La descripción de Altamirano es más extensa, pero estas líneas bastan para dar idea del contenido de su relato y sobre todo, pues, de cuáles eran los frescos o los motivos, la propia construcción de esa casa ubicada en 5 de Mayo. La influencia de Pompeya se extendió a varios ámbitos de las artes y a varias regiones del país. La arquitectura se manifestó no solo en la construcción de edificios, sino también en albercas y baños públicos, como la alberca Pane y los baños del Peñón, ambos ubicados en la Ciudad de México. De hecho, la alberca Pane estaba ubicada en la calle de Atenas, muy cerca de la avenida Reforma. Por las descripciones hemerográficas se sabe que en estos lugares había jardines y acabados elaborados con mosaicos que seguían el mismo estilo. Algunos establecimientos, como la misma alberca Pane, se distinguían por ofrecer a sus visitantes espectáculos como el circo acuático pompeyano. Hasta ahora, el único ejemplo de baño privado identificado con motivos pompeyanos se ubica en el castillo de Chapultepec y es conocido como el baño de Carlota. El estilo pompeyano significó modernidad y suntuosidad y estableció un auténtico léxico decorativo. En 2019 descubrimos un ejemplo claro de esto en el que fuera el Palacio Arzobispal de la ciudad de San Luis Potosí, remodelado por el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. La escalera que conduce a la planta superior tiene 2 rampas laterales en cuyos descansos encontramos sendos mosaicos al estilo de Pompeya. El mosaico del lado derecho es una réplica del Cave Canem, cuidado con el perro, ¿sí?, que se ubica en la casa del poeta trágico Menandro en Pompeya.
El del lado izquierdo contiene la figura de una paloma blanca con una rama de olivo en el pico. Y se trata de un mosaico inspirado en el atrio de la Casa del Fauno en la misma ciudad de Pompeya. Hacia el norte de México, en Chihuahua, encontramos 2 ejemplos más. Se trata de la Quinta Gameros, que perteneció al ingeniero Manuel Gameros Ronquillo, quien solicitó a Antonio de Canini realizar las pinturas, diseñar la fuente y las esculturas en estilo pompeyano. En Parral se ubica el Palacio de Alvarado, construido por Luis Eduardo Rubié, egresado de la Academia de San Carlos en 1812. El edificio era la casa de un rico minero llamado Pedro de Alvarado, cuya esposa, de nombre Virginia, se encargó de la decoración, asesorada por Jorge Una, fabricante de muebles